septiembre de 2022, sean bienvenidos a JNE Noticias, hoy con Jairon Córdoba. Jairon, ¿cómo estás? Bien, Paloma, hoy es un día muy importante, 7 de septiembre, porque se vuelve a recordar la importancia de la participación política de las mujeres en nuestro país. Fechas importantes, Paloma, 1955, 1956, por favor, explícanos en qué consisten. Efectivamente, Jairon, hace 67 años en nuestro país se legalizó el sufragio femenino, hace muy poco tiempo realmente, Jairon. Además te cuento que esta ha sido una lucha de muchas mujeres por alcanzar este derecho cívico. En 1955, el presidente Manuel Odría firmó la ley para que la mujer pueda votar. Y en el año 1956, un 17 de junio, 9 mujeres marcaron la historia. Una fue elegida senadora y 8 fueron elegidas diputadas. Claro que sí. Paloma, hay que recordar además que hasta 1979 también se estableció el voto universal. También un momento importante para la democracia de nuestro país. Pero no tardemos más, Paloma, y empecemos con el noticiero. Vamos con nuestros titulares. En la edición de hoy, todo sobre la historia del voto femenino en el Perú. Y conozca cómo surgió la votación de las mujeres en América Latina. En los últimos 20 años, solo 4 mujeres han sido electas como gobernadoras regionales. Bien, comenzamos con el desarrollo de nuestra información y veamos la historia del voto femenino en nuestro país. Hace 67 años en el Perú, las mujeres no eran escuchadas ni políticamente tomadas en cuenta. Sin embargo, en el Parlamento inició el justo debate sobre la posibilidad de darle a la mujer el derecho de elegir y ser elegida popularmente. La mujer peruana debe acompañarnos a cosechar y a laborar en la nueva siembra para el porvenir. Señores, ¿por qué la mujer en el Perú no puede colaborar en el ánfora? Si la mujer tiene espíritu como el hombre y la esencia de la vida es el espíritu. Señores parlamentarios, la mujer es digna de compartir con el hombre en las ánforas y resolver los destinos del Perú mediante el sufragio. Tras el debate, en el legislativo llegó el reconocimiento legal del derecho al voto de las mujeres en el Perú, un hecho de gran importancia tras la lucha constante por la equidad entre mujeres y hombres. Un 7 de septiembre de 1955 se promulgó la ley número 12391 que concedía la ciudadanía a la mujer y recalcaba que tanto hombres como mujeres que sepan leer y escribir y sean mayores de 18 años gozaban del derecho del sufragio. El historiador Miguel Seminario recordó cómo las mujeres se unieron para lograr este derecho primordial. Entre ellas, María Jesús Alvarado, que en 1911, públicamente en una conferencia en la Sociedad Geográfica de Lima, aboga por el voto de la mujer y su reconocimiento como ciudadana. Y tras ella vinieron otras mujeres, siendo una figura principal, un eje, podemos decir, en toda esta lucha. Soy la Aurora Cáceres, fundadora del movimiento feminista de su nombre, ¿no? Logra el cambio de mentalidad en muchos varones, que se le apoye. Llega el presidente Sánchez Cerro, ya había estado en coordinaciones previas con el presidente de la Junta que creó el Jurado Nacional de Elecciones. Las mujeres experimentaron lo que se llama la conciencia de grupalización, porque no votaban
ni las blancas, ni las negras, ni las indígenas, ni las letradas, ni las iletradas, ni las católicas, ni las no católicas. No votaba ninguna mujer, no votaban ni las pobres ni las ricas. Entonces todas las mujeres hacen un acto de cobrar conciencia, se integran en todo el país, promovidas por este movimiento, y logran finalmente que en 1955 se dé ese decreto que las iguala en ciudadanía con los varones, pero porque ellas se organizaron. Es así que un 17 de junio de 1956, las mujeres peruanas ejercieron por primera vez su derecho a sufragar en las elecciones presidenciales y parlamentarias, y la prensa no dudó en plasmar las mejores imágenes de la votación de las mujeres. Cabe resaltar que en dicha elección triunfó el presidente Manuel Prado Ugarteche. Es necesario que recordemos que el sufragio femenino debe ser entendido tanto por mujeres como por hombres, lo que ocasionará una nación más democrática y justa. Recordemos que si bien la historia es una ciencia que tiene métodos y técnicas que le son propios para la recreación del pasado, también la historia sigue siendo la luz de la verdad, la maestra de la vida y el testigo de los tiempos. Solo entendiendo nuestra historia y los hechos que sucedieron podremos tener un mejor panorama de lo que aún falta por recorrer para que las mujeres no hallen más trabas en su camino por conseguir plenamente sus derechos, ya sea en la política como socialmente en nuestro país. Las mujeres actualmente ocupan puestos de elección popular gracias a esta historia precedente. Y el Museo Electoral y de la Democracia del Jurado Nacional de Elecciones guarda muchos archivos importantes acerca del inicio de la vida política de la mujer en nuestro país. A continuación, los detalles. Esta es la credencial de Matilde Pérez Palacio, quien perteneció a la primera generación de parlamentarias peruanas. Se lee en el mismo que es miembro de la Cámara de Diputados, reconociéndola como tal en el mismo año que se les otorgaba a las mujeres el derecho de elegir y ser elegidas en el ámbito político. Credencial que es parte del archivo del Museo Electoral y de la Democracia del Jurado Nacional de Elecciones. Así lo detalló el historiador Mauricio Gibson. Tenemos una colección rica de manuscritos y documentos de primera mano, no solo para nuestros visitantes, sino también para los investigadores que quieren acercarse al museo, porque estos documentos les permiten introducirse. Por ejemplo, ¿qué documentos tenemos? Tenemos el carnet de la Cámara de Diputados de 1956 que se le otorgó a Matilde Pérez Palacio. También rescatamos del archivo del Jurado Nacional de Elecciones, que dicho sea de paso también cuenta con un rico material documental sobre el proceso para adquirir el derecho a sufragio de la mujer, como la credencial otorgada por el Jurado Departamental de Junín a la diputada Alicia Blanco Montesinos. Tenemos el estatuto de la institución Evolución Feminista fundada por María Jesús Alvarado, el programa del feminismo peruano, ¿no? De la institución que, como le hemos dicho, fue fundada en 1924 por Zoila Aurora Cáceres. Así también contamos con una serie de piezas en metal, como el busto de algunas representantes de esta primera generación de diputadas del Perú, como es el caso de Matilde Pérez Palacio. Asimismo, señaló cómo el Museo Electoral y de la Democracia resalta la participación de la mujer como ciudadana reconocida. El Museo Electoral y de la Democracia contiene un rico fondo patrimonial de la historia republicana y específicamente de la historia democrática y política en el Perú, ¿no? Y esto involucra obviamente la participación de la mujer en el espacio público, como lo hemos mencionado, ¿no? Y la ruptura con ese rol constante que se le ha otorgado en el espacio privado. Cuando me refiero a espacio privado me estoy refiriendo al hogar, a la casa, al cuidado de los hijos y el marido. Y el espacio público ya nos habla de una participación política que históricamente siempre ha sido otorgado para que el hombre tenga la dinámica y los varones. Nos comentó sobre un caso particular de una de las candidatas que llegó a la Cámara de Diputados. En el caso, por ejemplo, de las independientes hay un caso muy interesante, ¿no? De Eleonora Silva Silva, que con tan solo 25 años llega a ser diputada.
Mauricio Gibson señaló que una de las canciones de la época reflejaba la situación de las mujeres en la sociedad. Escuchar las canciones de don Felipe Pinglio Alba, una canción denominada La Obrerita, que habla de las demandas que necesitaba la mujer de la época, los abusos laborales por los cuales pasaba una mujer obrera de la época, ¿no? Tan rara es la virtud que al mundo mercader se le hace duro creer que una pobre mujer puede ostentar su faz libre de delación, del vicio y la maldad. Y a propósito del Día del Sufragio Femenino en nuestro país, vamos a conocer en qué año, en qué momento histórico las mujeres adquirieron sus derechos cívicos ciudadanos en los diferentes países de la región. Comenzamos por Ecuador en el año 1929, seguido de Uruguay en el año 1932. Ese mismo año en el país de Brasil. Vamos a ver el cuarto país en otorgarle el derecho del voto femenino en República Dominicana en 1942. Más adelante en Panamá en 1945 y en el año también 1945 a Guatemala. Asimismo encontramos a Venezuela en el año 1946, seguido de El Salvador en 1950. Esos son los primeros países que le habrían otorgado el voto femenino a las mujeres. Más adelante, en el año 1951, un año después que El Salvador, encontramos a Argentina, en 1952 a Chile, asimismo en el año 1952 a el país vecino de Bolivia. Y, como ya lo hemos mencionado en el programa, 1956, nuestro país le otorga los derechos cívicos a las mujeres, y el país vecino de Colombia en el año 1956. Y finalmente, el último país que le ha otorgado el derecho de sufragio a la mujer en la región, en América Latina, es Paraguay en el año 1963. Esta es la información que nosotros tenemos respecto a los años, el dato histórico. Adelante. Solo 4 mujeres han resultado electas en la gobernación de los departamentos en los últimos 20 años. En las últimas elecciones regionales y municipales 2018, ninguna. Las mujeres nos hemos abierto el lugar frente a las adversidades y la discriminación, para demostrar que sí pertenecemos a los espacios de poder y que estamos aquí para que también se escuche nuestra voz. Pero aún existen terrenos a los que nos es difícil llegar. El constante acoso político ha sido una barrera. Por eso, en los últimos 20 años, solo 4 mujeres han sido electas como gobernadoras regionales, reduciendo nuestra representación y dejándonos fuera de casi todas las decisiones del país. Hoy podemos crear espacios donde todos y todas seamos representadas, espacios que logren impulsar nuestra voz dentro de las decisiones del país, espacios donde las mujeres seamos generadoras de cambio, espacios de mujeres al poder. Conoce más del acoso político y aprendamos a denunciarlo por una democracia más justa y representativa. El espacio político también nos pertenece. No al acoso político, más mujeres al poder. Bien, y nos encontramos ya con Diana Portal. Ella es comisionada de la Adjuntía para los Derechos de la Mujer, justamente de la Defensoría del Pueblo. Vamos a hablar con ella acerca de la evolución de la paridad y la alternancia, la participación política de la mujer, fundamental para la democracia de nuestro país. Diana, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias por la oportunidad. ¿Qué tal, Diana? Diana, 1956 se establece como una fecha importante para la participación
femenina para la participación política de la mujer. No solamente es un momento para el voto femenino, sino también para la elección de las mujeres. Recordemos que en el Parlamento de aquel momento fueron electas mujeres, fue la primera vez en donde entraban en este escenario de la política nacional. Si tuviéramos que hacer un balance desde ese momento, 1956, pasando por 1979 y llegando ya a este punto de la paridad y la alternancia, ¿cuál sería este balance? Sí, ahí hay que señalar que durante 132 años de vida republicana las mujeres no fuimos ciudadanas, ¿no? Como usted bien señala, es recién en esa fecha, en 1955, el 7 de septiembre, que se da la ley 12391, que reconoce el derecho a votar, el derecho a elegir y ser elegidas, pero ni siquiera de todas las mujeres, sino de aquellas que eran letradas, casadas o mayores de edad en ese momento. Pero después lo superamos en el 79, ¿no? Recién en el 79 se da el voto universal para todos y diríamos para todas las mujeres en su diversidad también, ¿no? Entonces, un buen dato que usted ha señalado es que en el año 1956, se da la participación efectiva de las mujeres con el derecho al voto. Y fíjese que en esa época estamos hablando de solo un 34% de representación del electorado nacional en el caso de las mujeres, ¿no? Y solo fueron elegidas 9 mujeres, 8 diputadas y una senadora. Correcto. Así es, representando el 2 y 3% de ambas cámaras respectivamente. Desde ese año, en 1956, hasta el año más o menos 2000, ha habido un avance ligero en la representación de las mujeres en el ámbito del Congreso. ¿Qué ocurrió en el 2000 exactamente? En el año 2000 se otorga la cuota de género que le dicen, ¿no? Es decir, este requisito a las organizaciones políticas de que en sus listas incorporen o consideren por lo menos un 30% de mujeres o varones, ¿no? En este caso era justamente una medida de acción afirmativa para que por lo menos el 30% de mujeres estén ubicadas en estas listas electorales. Claro, pero sin embargo, esta cuota de género del 30% ya en la actualidad no se prevé, es decir, ya no se contempla este escenario para la participación política. Hoy estamos ya con la paridad y la alternancia. El año pasado, en las elecciones 2021, elecciones generales, fue el primer momento en donde se estableció este escenario de la paridad y la alternancia. Diana. Así es, diríamos pues más o menos 20 años después se da ya no una medida, sino, es decir, ya no una medida de cuota en específico, sino una medida que garantiza la igualdad. Estamos hablando de la paridad y la alternancia. Y allí, si me permite, es importante compartir un balance previo que hizo la Defensoría del Pueblo. Es decir, ¿por qué se da ese salto de una cuota de género a la paridad y alternancia? Nosotros, en varias supervisiones, por lo menos 4 supervisiones generales, regionales y municipales, detectamos, por ejemplo, que en el tema de la cuota de género se estaban repitiendo obstáculos que no hacían que la finalidad de la norma, que era la promoción de mayor participación y elección efectiva de mujeres se concretizara, ¿no? Una primera, en el caso de las cuotas, era la ubicación de las mujeres en los tercios inferiores, tanto en las elecciones generales 2016, regionales y municipales 2018, incluso en las elecciones congresales extraordinarias del 2020, donde todavía no se aplicaba esta medida. Las mujeres fueron ubicadas en mayor medida en los tercios inferiores, ¿no? Correcto. Luego, además, no había un requisito que garantizara el cumplimiento de la cuota de género hasta el final de la inscripción. Se exigía al inicio, pero no al final. Eso hizo, por ejemplo, que nosotros detectemos en el año 2018 que 4.528 candidatas fueran retiradas del proceso, ya sea por alguna tacha, por renuncia, y no se tiene el dato exacto, no se tenía el dato exacto en ese momento de que los reemplazos fueran también mujeres. Y es más, la norma no exigía este cumplimiento al final de la inscripción. Podías tener listas que cumplían la cuota de género al inicio, pero no necesariamente esta cuota de género se cumplía hasta el final de la inscripción, claro, porque no había esa exigencia. Ahora, y finalmente claro, el encabezamiento, ¿no? Sí, el pero encabezamiento justamente también es otro problema. este escenario que usted señala, Diana,
justamente para la participación política de la mujer. Hoy estamos 2022, es fundamental la participación política de la mujer, pero también es necesario recordarle a la ciudadanía y también a las mujeres en particular que existe aún la necesidad de la representatividad, porque no es suficiente con la participación. En efecto, y en las últimas elecciones, como también ha señalado, hay un salto cualitativo en cuanto a la mayor cantidad de mujeres congresistas, justamente ya con la aplicación de la paridad y alternancia, ¿no? Hemos llegado a un 38% del total de congresistas, que es la cifra más alta en toda nuestra historia republicana. Correcto. De mujeres en el Congreso. Y hay otro ámbito importantísimo que la Defensoría del Pueblo está supervisando y que estamos muy pendientes de la aplicación de la paridad y alternancia en las elecciones regionales y municipales que se van a dar en octubre. Un dato importante es que incluso a nivel del Congreso siempre hubo mayor presencia de mujeres en cargos de elección política, pero a nivel de mujeres gobernadoras, mujeres alcaldesas, regidoras, la cifra ha sido mucho menor. No ha pasado del 4% en cargos de alcaldesas y gobernadoras regionales y no ha pasado del 23% en el caso de regidurías, ¿no? Ya sea provincial, claro que sí, o local. Entonces, y esta es una cifra muy alarmante porque hasta el momento no tenemos una gobernadora regional en ningún departamento, incluida la provincia constitucional del Callao. En efecto, ese es el nivel a nivel de gobierno, digamos, que no existe ni una sola mujer en este cargo, ¿no? Entonces, por eso es tan importante este tipo de medidas y, por supuesto, supervisar y evaluar que en efecto se estén cumpliendo en la práctica. Y si tuviéramos que hacer ya, hemos puesto sobre la mesa la situación, ¿no? 1956, 1979, el 2000 como fechas importantes que marcan un hito para la participación política de la mujer. Sin embargo, como lo decía hace un momento, es fundamental la representación. Si tuviéramos que hacer un balance o, digamos, un análisis acerca de esta situación, de esta realidad que vivimos, ¿cuál sería? De manera breve, por favor, Diana. Sí, muy puntual. Si bien es cierto, hay avances a nivel normativo que además se deben a la puesta en la agenda, la lucha de organizaciones sociales de mujeres, instituciones también, por supuesto, como el Jurado Nacional de Elecciones y la nuestra propia, es importante no quedarnos en ese avance normativo. La distancia que hay entre la realidad y la norma es enorme. Ya lo vemos con los datos de representación política no equilibrada, diríamos, ¿no? Porque una democracia tiene que ser representativa y la mitad de la ciudadanía somos mujeres. Claro que Otro dato importante, puntual, si me permites, es el tema del acoso político. El propio Jurado Nacional de Elecciones ha levantado importantes cifras de que en las últimas elecciones, por lo menos 1 de cada 2 mujeres candidatas ha manifestado alguna forma de acoso político en su carrera política, ¿no? Entonces es importante también complementar, así como se garantiza la mayor presencia de mujeres en los ámbitos de poder, de decisión, también es importante que estos espacios estén libres de toda forma de violencia para garantizar su presencia, porque si no, ganamos el espacio y no se garantiza que estas mujeres continúen el quehacer político, porque al experimentar estas vivencias, ya no van a querer continuar. Queda mucho trabajo por hacer en cuanto a la participación política de la mujer. Han sido las declaraciones de Diana Portal, comisionada de la Adjuntía para los Derechos de la Mujer de la Defensoría del Pueblo. Muchas gracias, Diana. Muchas gracias también. Bien, es momento de hacer una breve pausa. Ya volvemos.
De inmediato tenemos nuestro bloque electoral, donde usted conocerá en qué horario deben asistir los miembros de mesa a los locales de votación. Asimismo, les contamos que quedó instalado el Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral, entre otras noticias. Los ciudadanos que fueron elegidos como miembros de mesa, titulares o suplentes deberán asistir a sus locales de votación a las 6 de la mañana para instalar sus respectivas mesas el próximo 2 de octubre, informó la OMPE. Asimismo, deben firmar su hoja de asistencia, pues en caso no lo hagan, recibirán una multa de 230 soles, mientras que si cumplen con sus obligaciones durante toda la jornada electoral de los comicios regionales y municipales, los miembros de mesa recibirán una compensación de 120 soles. El Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral entró en funciones el último lunes con el compromiso de asegurar el cumplimiento de 23 acuerdos asumidos por las organizaciones políticas que participan en estas elecciones del 2 de octubre, con el fin de que prime el respeto en la contienda. Integran este grupo las abogadas Mariela Noles y Marlene Molero, la ex jefa del Programa de Descentralización y Buen Gobierno de la Defensoría del Pueblo, Elena Albites, y los economistas Valerio Pau Carmaita y Humberto Correa. La OMPE aplicará nuevos protocolos de seguridad con miras a garantizar un voto libre, seguro y sin discriminaciones para los electores con discapacidad, personas trans y no binarios en los comicios regionales y municipales que se celebrarán el 2 de octubre. Así se acondicionarán también locales de votación y mesas de sufragio según el tipo de discapacidad que padezcan los votantes o mujeres gestantes y adultos mayores. Para las personas trans se reforzará el sistema de quejas por discriminación para lograr un trato igualitario. Y la Defensoría del Pueblo pidió respetar los compromisos del Pacto Ético Electoral y además regular la neutralidad a nivel parlamentario y ejecutivo. Prueba de ello es que no existe ningún acto que... Tras la difusión de los audios entre la expresidenta del Congreso, Lady Camones, y el candidato a la región de la Libertad, César Acuña, la Defensoría del Pueblo pidió respetar los compromisos del Pacto Ético Electoral y regular la neutralidad a nivel parlamentario. Indicó que es necesario garantizar elecciones competitivas en igualdad de oportunidades. Señala que la norma electoral prohíbe a los funcionarios o servidores públicos realizar actos que perjudiquen o beneficien a algún candidato. En este contexto, no solo exhortan al legislativo a regular adecuadamente la observancia de la neutralidad, también hacen un llamado al ejecutivo. Asimismo, resaltan el compromiso del Pacto Ético Electoral de practicar valores y principios democráticos y constitucionales antes, durante y después del proceso electoral. Por último, piden al Jurado Nacional de Elecciones que evalúe el caso a la luz de la normativa referida a la neutralidad electoral. Mucha atención con esta información porque más de 40.000 candidatos para las elecciones subnacionales de este año aún no han presentado su declaración jurada de intereses ante la Contraloría General de la República. Los detalles. El 2 de septiembre fue el último día para que candidatos presenten su declaración jurada de intereses ante la Contraloría. Ante ello, se evidenció que más de la mitad de candidatos, es decir, el 54% de ellos, no presentaron el documento requerido, teniendo en cuenta que esta obligación se daba para que los postulantes informen sus vínculos personales, familiares, económicos, laborales y financieros. 76.542 candidatos a la fecha en carrera electoral y habilitados por el Jurado Nacional de Elecciones eran los llamados a presentar la declaración jurada. Sin embargo, solo el 46% cumplió con esta responsabilidad, una de muchas al ser candidato en estas elecciones. Aunque es necesario indicar a los candidatos que si bien el plazo ya concluyó, los postulantes que fueron habilitados por el JNE a partir del 24 de agosto tienen plazo hasta el 16 de septiembre para cumplir con entregar esta información. Cabe destacar que la Contraloría General señala que la información brindada por los aspirantes a estas elecciones contribuirá al control social y a prevenir situaciones de conflicto de intereses. Recordemos que la Contraloría, a través de su página Tú Tienes el Control, invita a la ciudadanía a conocer sobre los candidatos, informarse y alertar sobre posibles infracciones. En el marco de las elecciones regionales y municipales 2022, la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales de Trujillo capacitó
a más de 200 integrantes de las Fuerzas Armadas en la libertad. Se vieron temas como prohibiciones y funciones que se deben cumplir durante la jornada electoral, por supuesto antes, durante y después del proceso. Entre las tareas está brindar seguridad a los ciudadanos, así como custodiar el material electoral y resguardar a los funcionarios electorales durante todo el proceso de elecciones que se va a realizar el próximo 2 de octubre. Esta es la información que nos traen desde la ODPE de Trujillo. De otro lado les comentamos, y presten mucha atención porque el Jurado Nacional de Elecciones desarrolló un taller para periodistas regionales con el objetivo de combatir la desinformación, por supuesto, en el actual proceso de elecciones regionales y municipales 2022. En el contexto de las elecciones regionales y municipales del 2 de octubre, el JNE desarrolló el martes, a través de su Escuela Electoral y de Gobernabilidad y el Comité Técnico de Fact-Checking, el taller Creando Alianzas contra la Desinformación y el Uso del Fact-Checking. Con ello se buscó fortalecer la labor de los comunicadores para verificar noticias falsas. Rafael Rubio, abogado y docente de la Universidad Complutense de Madrid, fue uno de los expositores que intervino para hablar sobre los orígenes y las características de la desinformación. La mayor parte de la desinformación no se basa en alterar los hechos, sino en alterar, en suprimir o en modificar los contextos. La mayor parte de la desinformación, en mi opinión y en mi experiencia, es información parcial. Parcial en distintos sentidos. Parcial en el sentido de que está sacada de su tiempo. Parcial, o sea, del momento en el que se da a entender que se ha producido. Parcial en el sentido de que no abarca la totalidad del sentido de la intervención o de la declaración o de la frase. Por otro lado, el director y fundador del portal periodístico Ojo Público, David Hidalgo, habló acerca de los conceptos de la desinformación y cómo es utilizada en contextos electorales. ¿No? La desinformación ya es una estrategia política, es parte de la caja de herramientas de los partidos políticos para obtener el poder, ¿no? Y lo vimos en los casos que citaba el doctor Rubio, y obedece o se manifiesta a través de determinado número de actores de este ecosistema del que hablo, ¿no? Este ecosistema están autoridades que son, digamos, relacionadas a partidos, están los representantes de esos partidos que son actores políticos, nosotros le llamamos a todo este conjunto operadores políticos. Cabe precisar que el próximo viernes 9 de septiembre a las 10 de la mañana también continuarán las charlas del taller en el que intervendrán la coordinadora del Comité Técnico de Fact-Checking del JNE, Marian Jauregui, y Carla Díaz, del mismo equipo. El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil ha sido reconocido como la institución pública que ha mostrado experiencias de éxito orientadas a brindar mejores servicios a la ciudadanía, obteniendo 2 premios a las buenas prácticas en gestión pública 2022. Esto en la categoría de servicio de atención al ciudadano y simplificación de trámites. Dicho evento fue organizado por Ciudadanos al Día y el reconocimiento al organismo registral fue por el producto Registro Digital de Nacimiento y Simplificación de Trámites con el app Biofacial. Carmen Velarde, jefa del RENIEC, recibió el premio al esfuerzo por brindar el mejor servicio a la ciudadanía. Definitivamente, desde nuestra institución saludamos este reconocimiento. Bien, ahora nosotros vamos con el desarrollo de más información. Les contamos que el magistrado Francisco Morales Aravia juró como presidente del Tribunal Constitucional. Francisco Morales juró como presidente del Tribunal Constitucional. Posteriormente asumió el cargo de vicepresidenta del TC, Luz Pacheco Serga, y como director general del Centro de Estudios Constitucionales, Helder Domínguez Jaro. Las autoridades fueron elegidas durante una sesión del Pleno desarrollada desde las 10:30 de la mañana, mientras que la ceremonia de juramentación de las nuevas autoridades se efectuó en la sala de audiencias de la sede de Lima. Morales Aravia sucedió en el cargo a Augusto Ferrero, que asumió el cargo el pasado 5 de enero del presente año y estará en el mismo durante los próximos 2 años.
Para este lunes 12 de septiembre a las 10 de la mañana se programa la elección del presidente del Congreso de la República y solo hasta el domingo 11 de septiembre se recibirán las propuestas de candidatos de los grupos parlamentarios. Es importante esta información porque justamente el Congreso de la República está en este proceso de encontrar a su nuevo titular. Señala la citación: por disposición de la señora primera vicepresidenta encargada de la presidencia del Congreso, cumplo con citar a usted a la sesión especial presencial del Pleno en la que se llevará a cabo el acto de elección del cargo del presidente del Congreso, como se lo mencionábamos, y que se realizará nuevamente este lunes 12 de septiembre a las 10 de la mañana en el hemiciclo. Bien, no hay tiempo para más, Paloma, nos despedimos. Si quieren ingresar o tener más información del Jurado Nacional de Elecciones, de lo que viene sucediendo en las elecciones, pueden ingresar a las plataformas digitales, Paloma. Por supuesto, www.votoinformado.jne.gov.p. Ya quedan muy pocos días para las elecciones regionales y municipales 2022. Nosotros los dejamos ahora con imágenes sobre información del sufragio femenino. Recordemos que hoy cumplimos un aniversario más.